Aquí seguimos en el Club del Verano. Fíjense lo que yo les hablaba de La Mano Negra. Aquí tengo un ejemplar de este libro, La Mano Negra, Memoria de una represión, una obra escrita por José Luis Pantoja Antúnez y por Manuel Ramírez López. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. La mano negra. Yo decía esa expresión de la mano negra cuando se dice coloquialmente, cuando algo no te sale bien o cuando hay una especie, no sé, de conjura que no se conoce, la mano negra. Hay una mano negra, ¿no? ¿De ahí viene esa expresión o no tiene nada que ver? Porque aquí hemos tenido esta mano negra de la que tú has escrito, Manuel, y que es, bueno, pues era una banda prácticamente terrorista, ¿no? Bueno, eso es lo que nos hizo creer el gobierno del momento y o sea que lo he dicho mal. Lo he dicho mal. El libro está para decir que eso no fue así. Sí, se intenta demostrar en el libro que todo fue una confabulación orquestada desde los poderes fácticos, entre ellos la Iglesia también, para que no se rompiera el orden establecido fijado por los caciques de la tierra. Era simplemente trabajar de sol a sol y a destajo, y ya está, y por un sueldo mísero. Vale, era un poco la rebelión del pueblo, ¿no? ¿Puede ser? Porque antes que nada, ¿de qué época estamos hablando de la mano negra? Bueno, hay que situarse a finales de 1862, que hay después de 4 o 5 años de sequía y de que la gente se moría de hambre, ante la llegada de una buena cosecha y unos buenos planteamientos de trabajo, los trabajadores deciden de secundar una huelga. Sería la primera huelga general del campo. Que había que tener valor en aquella época, Manuel. Sí, después, como te decía, de haber pasado 4 o 5 años de muchas penurias, pero decía, bueno, si lo hemos sobrevivido, vamos a empezar a trabajar, vamos a estar igual, porque el pan costaba lo mismo que ganaban. Con eso te hace una idea, era trabajar simplemente por el pan. Entonces ellos lo que querían era simplemente mejorar las condiciones de vida, dejar el destajo, trabajar destajo es trabajar por cuenta, y volver al salario y con 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer la corriente anarquista, internacionalista, socialista, empiezan a llegar en los círculos catalanes, que son los primeros en mover este tema sindical y social, y llegan esos aires frescos aquí a Andalucía, con los apóstoles que iban por los campos, que eran los que sabían leer y escribir, comentando, por ejemplo, el Congreso de Sevilla, que fue el primero de la Federación de Trabajadores de la Región Española, en el cual se le daba opción de esperanza a los trabajadores. Y entonces pues aparecen los colectivismos, aparecen las cooperativas, se asocian, los trabajadores, se hace una caja común de fondos para cuando alguien caiga malo, poder sustentar a la familia. Hazte cuenta, no existía la seguridad social, ni el retiro obrero, que eso aparece mucho más tarde. Entonces ese aire que llega aquí hace que la gente se asocie. Y tenemos varios casos de asociación de colectivismo en la cual había un tesorero, un secretario, siempre desde la óptica sindical, igual que funciona Comisiones Obreras o la UGT. Claro, lo que pasa es que era de una forma un poco más arcaica, claro, en aquella época y más complicada, ¿no? Ese es un poco el caldo de cultivo de lo que posteriormente se conocería como la mano negra. ¿Cómo se llega a delinquir? ¿Cómo se llega a matar, Manuel? Bueno, lo primero que hay que decir es que los grandes gerifaltes, los grandes caciques de la tierra, no veían ya con buenos señorito, ojos. ¿Eran señoritos de la época? Sí, ¿Está bien utilizada esta expresión? Era el amo. Los amos, sí, vale. Tal cual, pero una esclavitud tapada, pero que existía, ¿no? A cambio del salario hacía todo lo que quería el señor, ¿no? Y más, ¿no? De eso tenemos constancia incluso del derecho de pernada, ¿no? En muchos casos. ¿Todavía? Sí, en casos de que el patrón es el que manda y, en fin. Pero retomando el hilo de lo que se plantea como huelga general, estos señoritos intentan por todos los medios de desvirtuarla, de que apareciera como una cosa mala para el país. Empiezan a surgir problemas en el campo, que la gente se empieza a negar a trabajar pidiendo el salario digno, y las autoridades lo que hacen primero es armarse, los propios caciques con gente armada. Hay algunos artículos de prensa que han armado hasta los dientes, tipo Estados Unidos, tipo guardaespaldas. Luego aparece también la figura de Camilo Polavieja, que era el capitán general de Andalucía, al cual los señoritos le piden ayuda, y para acabar con la huelga manda soldados a trabajar como esquiroles, ¿no? A trabajar como los jornaleros, pagándoles más
que lo que pedían los trabajadores, que es lo curioso de este tema. Incluso se llegó a decir que fue la cosecha más cara de la historia. Ajá. Y luego un militar, un soldado, no trabaja igual que un campesino que está acostumbrado a doblar el lomo, ¿no? Fue un poco un crecer para destruir. Es decir, empiezo a contratar rompehuelgas, a meter gente infiltrada. Era como sicarios, ¿no, Manuel? Sí, sí, empiezan a pagarle a gente para que metan fuego en los campos, arranquen cepas, crear un clima terrorista, que para mí es la primera vez que aparece la palabra terrorismo. Mira cosa del pasado. Y sí, a ver, es una forma de infundir terror. Claro, es terrorismo, claro. ¿no? La iglesia desde los púlpitos empiezan a hacer mensajes contra estos huelguistas y como la gente se mantiene en sus 13 de seguir la huelga, piensan en sacar crímenes, cosas fuertes, más fuertes, para que la gente tome conciencia de que había que eliminarlo. Entonces empiezan a sacar casos, como una persona que se ahogó en el río Guadalete, dicen que la habían matado. El crimen de Arcos, por ejemplo, que fue uno de los primeros en destaparse, resulta de que un chico, un guarda de una finca, se le dispara el arma, le pega un golpe en el vientre y le produce una peritonitis y muere. Bueno, pues al cabo de cerca de un año empiezan a decir que fue asesinado por no querer meterse en la asociación legal, Federación de Trabajadores de la Región Española, no la asociación que empieza a pulular en nombre de la Mano Negra. Entonces, se da el caso de que el Tomás Pérez Monforte, el jefe de la Guardia Rural de Jerez, en Villamartín, ve unas manos, de haberse limpiado las manos de barro en la pared, y dice, la Mano Negra, empieza a circular el bulo. Luego, o sea, ¿estamos hablando de un bulo, Manuel, entonces? Sí, yo para mí, aunque después te voy a contar la parte cierta, ¿no? del origen, o que existió una Mano Negra, ¿vale? Una asociación que se llamó como tú. Luego este Pérez de Monforte dice que encuentra un reglamento, va por el campo y debajo de una piedra encuentra el reglamento supuesto, aunque hay dos. El reglamento del núcleo popular y luego está el reglamento de la Mano Negra. Poco creíble ese argumento, ¿no? Hombre, que va por el campo dándole patadas a las piedras. Y te encuentras un documento donde hay una conspiración, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese documento, si fuera cierto, como dice Clara Lida, que pudo ser cierto, era de la época de la clandestinidad. Porque a partir de 1861 Sagasta declara legal la Federación de Trabajadores de la Región Española. Aparecen los primeros sindicatos y la gente empieza a afiliarse. Esos mismos que habían sido ilegales empiezan a legalizarlo. Luego aparece en la viña del cruce del Empalme, en la carretera para San Lucas, hay un crimen vulgar de un atraco a una venta. Le echan la culpa a la Mano Negra porque uno de los implicados tenía en la badana del sombrero un ejemplar de la revista Social, que en España entera era legal, pero aquí no. Luego aparece el crimen de Juan Galán, o de la venta a los Esposos Núñez, que es claramente un atraco normal como ocurre hoy en día, ¿no? Desgraciadamente, el de Juan Holgado en la gasolinera y otros tantos que hemos vivido. Detienen a un capataz de la viña que estaba detrás de esa venta, que no era venta, era un chozo de mala muerte, pero bueno, de aguantillo que le llamaban, ¿no? Aguardillo. Lo detienen porque tiene una herida en la mano y a pesar de que no hay pruebas, de que no hay nada, lo relaciona con la Mano Negra porque este hombre se negaba a utilizar la tijera, que era más moderna, y quería seguir utilizando la hoz o la navaja para la viña porque decía que daba más jornales. Sin pruebas de nada, a este hombre lo condenan a muerte porque muere el ventero, la esposa estaba embarazada, se agarran a los testimonios de un chico poco con deficiencia mental que tenían recogido y el hijo de los venteros que tenía 4 años, cuando la ley decía que los testimonios tienen que tener 20 años. Pues con esta serie de pantomimas, pues este hombre lo ejecutan en la Plaza del Mercado, el 19 de abril de 1864. Y todo ello contribuye a alimentar una idea que realmente no existe como tal. Sí, de eso, estos casos, la propia prensa, que al principio sensacionalista empieza a indicar que son obras de esta asociación, de que son criminales, de que tal, incluso Leopoldo de las Clarín, que estuvo de corresponsal con el diario El Día aquí, hizo unos artículos sobre el hambre en Andalucía, al principio se lo cree incluso, pues se deja llevar por la corriente sensacionalista, pero luego él mismo rectifica y dice que todo es una confabulación. Ajá. Yo incluso he tenido acceso a las cartas que tenían los cónsules
o los agentes infiltrados franceses aquí, en la cual ellos mismos manifiestan de que el suceso viene todo por el hambre que se estaba padeciendo y por la huelga del campo. Pero llegamos al crimen más importante, que es el que intentan por todos los medios vincular, que es el crimen del Blanco de Benaucá o crimen de la Parrilla, en el cual estos asociados, que casi todos eran familia, supuestamente matan a uno de ellos, que es el Blanco de Benaucá, que se llamaba Bartolomé Gago Campos, el cual era un poco pendenciero, un borrachín, el típico tío de estos que nada más que hace estropearlo todo, y deciden echarlo de la asociación. Entonces lo vinculan de que lo matan ellos, cosa que estoy pensando que luego te voy a contar el por qué creo yo que no era el muerto este, ¿no? Que no era el que mataron. Y aparece un cadáver a través de una delación de Cayetano de la Cruz, uno de los infiltrados. Digo yo infiltrado, aunque pertenecía a la asociación, porque era el típico chivato, el típico correvidiles de los señoritos para tener sus propios beneficios, ¿no? Tanto en el trabajo como en la condición económica. Detienen a un puñado de gente, se calcula que hubo unos 3.000 detenidos, pero en el caso que nos ocupa fueron unos 100, todos del cortijo del Alcornocalejo de la Parrilla, que está cerca de Baño de Gijonza, que en su día perteneció a Jerez y ahora pertenece al Valle. Los detiene la Guardia Civil y son acusados de pertenecer a esta asociación. Ellos durante el juicio, que el juicio es la primera vez que se instaura el juicio oral y público en Andalucía y en España para el tema del jurado popular, digámosle. Empiezan a meter la nueva ley de enjuiciamiento criminal, en el cual parece que todo va a estar abierto, que va a ser todo muy moderno, pero al final lo que es un desastre, tanto jurídica como intelectualmente, para los que luego hemos tenido acceso a leer el sumario, ¿no? Que las revistas de legislación lo publicaron precisamente en el mismo año, en 1983. Estos detenidos, todos confiesan que sí, que son socialistas, pero ninguno dice pertenecer a la asociación. Al respecto del reglamento este que decíamos que encontró debajo de unas piedras, hay que decir que ya fue utilizado 7 años antes, 6 años antes, en 1878, lo intentaron colocar a otros trabajadores que al final pudieron demostrar que no tenían nada que ver y fueron algunos detenidos, algunos presos, pero fueron eximidos de toda culpa. Y 6, 7 años después, con este caso, los vuelven a sacar. Incluso los propios abogados en el juicio dicen que tiene enmiendas que han sido corregidos, tasados. Hay otra evidencia, que si son iguales porque hay dos distintos. Uno está en el Archivo Municipal de Jerez y otro está en el Palacio Real de Madrid, que es una supuesta copia literal, que luego tú las comparas y no lo son, y tienen enmiendas, rectificaciones. Se había modificado todo para inculpar a estos hombres. Ellos confiesan que efectivamente tenían una especie de cooperativa, que tenían un tesorero, que cobraba, como decía antes, los dineros para cuando estuvieran enfermos, para hacer propaganda, para ayudarse. Era el socorro mutuo. Pues todo eso el fiscal, que era un tal Pascual Domenech, un tío sin escrúpulos, sin corazón, que su misión es enviado junto a Mariano del Pozo, que es el juez, enviado juez especial para estos casos, es decir, para zanjar el tema, porque mientras todo esto sucedía, la prensa internacional se hace eco, hay más de 100 corresponsales. Hay que tener en cuenta que la opinión pública se va metiendo en ese entramado y todo el mundo va viendo, y la huelga sigue, pero cada vez pierde más efectivos, ya no quedan líderes, ya son detenidos. Por ejemplo, el gobernador de la provincia, el señor Loma, dice que todo aquel que sea encontrar un camino en un carril sea detenido. Si ocurre un robo, un incendio, al que encuentren más cerca será detenido y acusado. Bueno, imagínate. Pero me gustaría saber muy rápidamente, Manuel, porque estamos ya llegando al final, ¿qué evidencias hay de la existencia de la mano negra? ¿Qué crímenes se le atribuyen? Y de alguna forma algo que constate que existió la mano negra como organización criminal. Bueno, te estaba contando el crimen de la Parrilla, porque al ser una sociedad, un colectivo, le dan la vuelta y dicen que ese colectivo era la mano negra. ¿Y es suficiente? ¿Tú lo crees? No es suficiente. ¿Tiene no hay prueba de suficiente nada. rigor histórico? Ninguno. A ellos les cuesta 7 de ellos. Bueno, este es un caso que los 14 detenidos, 2 son absueltos, uno incomprensiblemente porque dice que como fue a la novia, el otro era un pastor que encuentran por el camino, que no es cierto tampoco, y lo sueltan.
pero a los 14 los condenan a muerte. Primero Jerez a 7, va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo los condena a los 14 a muerte. Vamos, eso no se ha visto en la vida. Por un solo crimen. Condenados a muerte, 14. Sí, por un solo crimen que además la autopsia nos revela que era la supuesta víctima. Después el propio, digámosle, el propio rey, Alfonso XIII, y luego el propio gobierno se da cuenta de la insensatez de los 14 y condenan a 7. Como uno se ha vuelto loco, pues cogen a otro. Como uno se ha suicidado, que es el tal Cayetano de la Cruz, pues coja a otro. Al final ejecutan a 7 personas en la plaza del mercado siendo inocentes. Al respecto de lo que te decía del por qué hay evidencia de que efectivamente existe una sociedad, en 1870 hay un libro que se llama Asociaciones Secretas que habla de una sociedad que se llamaba la Mano Negra. Luego también hay evidencia de que en Francia existía la Banda Noire, la Banda Negra, que también era una especie de lo que intentaron colocar aquí. Esa misma banda, uno de los caciques que viene a Jerez, se trae esa información. Y bajo mi investigación, que espero publicarla dentro de una novela, porque hay cosas que han salido acá por mediación de las medium, no echadores de cartas, sino medium, gente preparada, gente eficaz, gente que me ha demostrado que efectivamente eso te puede llevar a investigación después de haber encontrado documentos, ¿no? Como por ejemplo el suicidio de Cayetano de la Cruz, que hay un dossier en el archivo y que estaba traspapelado y que gracias a esta medium que me ayudó, pues apareció en el archivo. Esa Banda Noire que te decía que se transporta aquí, tiene elementos que son los mismos que luego utilizan el fiscal y el juez para acoplarlo o compararlo con lo que ocurrió aquí. Por eso creo que ese proceso que ocurrió, el proceso de Lyon en Francia, es el que luego asimilan e intentarlo colocarlo aquí cuando no existía. Si aquí existió una mano negra, fue dirigida por los caciques y gerifaltes que tenía la ciudad. Pues me quedo con esa frase para culminar esta magnífica obra, La Mano Negra, de la que hoy hemos hablado en el Club del Verano. Fíjate, leyendas urbanas, cosas que se cuentan, porque Manuel Ramírez en el Club del Verano va a venir cada semana a contarnos cosas curiosas. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de los fuegos fatuos? ¿Qué es eso de un fuego fatuo? Y ojo, que es lo que a nosotros nos agarra, ¿no?, en cuanto a curiosidad. Aquí en Jerez se ha dado un caso. Sí, tengo constatado un caso de un cura, de un párroco que le salía, para que entienda el personal, fuego y chispas y de todo de la cabeza, ¿no? Atentos, fuego de la cabeza, chispas. Manuel, me lo tienes que contar la semana que viene. Nos veremos. ¿Pero el párroco vivió después de aquello o no? Bueno, lo dejamos para la semana que viene y lo vemos mejor. Bueno, no me dejes con esta curiosidad, hombre, sí, por Dios. Bueno, sí. Nos damos un bañito en la piscina tú y yo ahora y nos refrescamos, y la semana que viene hablamos de que nos sale fuego de la cabeza. De verdad que la cosa tiene miga y está documentado históricamente y ocurrió aquí en Jerez. Manuel Ramírez, historiador, escritor jerezano, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. Gracias a vosotros. Vamos a hacer un alto para la publicidad, Manuel y yo, en 2 anuncios. Nos damos un chapuzón aquí en Arena Bilis y enseguida seguimos con más cosas de interés. Pues aquí seguimos en el Club del Verano después de un refrescante chapuzón. Hay que ver lo bien que se lo pasan en la piscina. Aquí estamos en Arena Bilis, que como yo les decía al principio, Piscinas Jerez, reconvertida con esa nueva nomenclatura en Arena Bilis. Hay cosas a las que se les puede cambiar el nombre, que de alguna forma con el paso del tiempo se va reinventando, se va fusionando de alguna manera, va bebiendo de otras culturas, pero cuando hablamos de arte flamenco, es el arte flamenco. Y si no, que me corrija Manuel Moreno. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, otra vez por aquí. Que ese es un debate que podemos tener un día. Acércate al micrófono, por favor. Sí. Un día podíamos montar aquí en el Club del Verano un debate sobre el flamenco purista o el flamenco abierto a otras formas de entender este arte. Hombre, la verdad que... Pero no me pongas mala cara, ¿eh? No, hablar del porque flamenco tú eres purista. en general... Manuel, tú eres purista, ¿no? Bueno, yo estoy a medio camino. ¿Sí? Y a medio camino porque ten en cuenta que a mí me ha tocado
la democracia. A ti te ha tocado la peor parte. Hombre, porque yo Si leí- tú hubieras nacido en 1890... seguramente que nada, sería un aquí purista. no vamos, estaríamos eso. hablando de nada, No estaríamos hablando del arte hablando de flamenco nada. de las raíces, Pero ¿no? hombre, la gente de mi edad que le hemos hecho a la Emilia Franco, luego hemos conocido la democracia, llevamos la democracia 40 años, pues tú me dirás, Mici, yo no tengo que estar a medio camino. Hombre, tienes que estar a medio camino, y es que no hay más me remedio. adapto, es que mis hijos tienen 40 años y ya mis hijos no son de la época mía, ni yo Claro. soy tampoco de la de mis padres. Entonces, lo que hay que procurar, creo yo, en este concepto, más que tener un debate extremista, es situarse en valga la redundancia, en la situación que actualmente tenemos, la evolución que ha tenido el flamenco. Que además, perdóname Manuel, llevamos con el flamenco, con el concepto, vamos, para que se pongan en situación los espectadores en casa, el concepto de flamenco fusión, ¿no? Meterle a una guitarra española, ¿qué te digo yo? Un duduk armenio. Sí, pero claro, tú te ríes, Manuel. no, pero es que hay pero es que quien- eso ocurre. Hay quien lo censura, quien lo critica, pero mira, te voy a decir una cosa. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo mismo que la roza que tienen espinas y hay quien no le gusta porque se pinchan. Y hay quien en cambio se fija en el olor. Exacto. Mira, te voy a decir una cosa. En este tema, yo creo que lo que hay es que entender que el flamenco es una música viva, que todas las generaciones han aportado algo, de que han utilizado siempre la tradición para que siga evolucionando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que todo el mundo está utilizando lo que hubo para que siga manteniéndose en el tiempo. Y además, cuando se habla de fusión, darte cuenta de la riqueza musical tan grande que tiene el flamenco, que cualquier estilo musical nacional o internacional puede perfectamente utilizar la música flamenca para engrandecer ese otro estilo. Claro, es que aquí, por ejemplo, tú imagínate, ¿vale? Que Piotr Ilich Tchaikovsky levantara la cabeza en los años 80 y viera a un tal Luis Cobos cómo le coge una pieza suya y le mete una base rítmica electrónica. Tchaikovsky se da cabezazos contra el suelo. Claro, pero es que hoy la Fíjate, técnica... te quiero decir, estamos hablando de la música clásica. La música clásica se ha reinventado. Pero Totalmente. claro, tenemos esa estirpe, esa clase que intenta mantener siempre la fidelidad de lo que es la partitura original Bueno, y que pero- no se toque la partitura Pero original. efectivamente, yo creo que coincidiremos es que cuando se habla, por ejemplo, de Mozart, de Verdi, de Vivaldi, de Tchaikovsky, de Beethoven, etcétera, etcétera, cuando se habla de estos personajes, esa es la base fundamental de la música clásica. Ahora luego tú me mientas No, y Luis es que a Cobo. partir de ahí ha nacido todo. Claro, pero es A que partir de ahí. Pero claro, yo no me imagino. se A ver, sigue Manuel. hablando de ello como se tiene que seguir hablando siempre de Manuel Torres Vale, perfecto, me parece muy bien. y de Tomás Pavón. Pero, y a de ver, ¿alguien se Silverio y de- imagina a Mozart por bulerías? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Mozart por Lo bulerías. único que necesitaríamos era conocer musicalmente el ritmo, la métrica y el compás de la bulería. Y un hombre con su capacidad intelectual y musical, estoy totalmente convencido que lo hubiera asimilado perfectamente. Incluso le hubiera gustado, No, ¿Por qué no? No, que le hubiera gustado, te puedo asegurar que seguro. seguro. Vamos, seguro, porque la riqueza musical que tiene el flamenco, los estilos que tiene el flamenco, cualquier persona que sea un enamorado de la música, se tiene que enamorar, porque el flamenco, cuando se canta por soleá, por seguirilla, por martinete, por taranto, por tiento, por tango, y te lía a hablar de estilos de cante, entonces te das perfectamente cuenta que es una música rica en matices. Entonces cualquier persona que tenga una vasta cultura musical, pues se tiene que enamorar del flamenco, está claro. Antes el flamenco era de minoría. La ortodoxia del flamenco sigue siendo de minoría. Pero no hay que mirar el flamenco bajo ese punto de vista. El flamenco hay que ser más abierto, como es el flamenco. Yo recuerdo que Moraito decía que el flamenco era una música viva. Y al estar viva, pues tenía que nacer, llegar a la pubertad y envejecer. Pero él no decía nunca morirse. Porque Nunca. de eso se ocupaban las nuevas generaciones, de mantener viva la llama.
muy culto, muy inteligente, Moraito. Sin duda alguna. Oye, tenemos que tener este debate. Me encanta lo de Mozart. Bueno, de hecho, no sé si es la... A ver, permítanme porque se me va un poco la cabeza, pero no sé si la noche de Fígaro, de Mozart, está ambientada precisamente en un cortijo en Sevilla, creo, si no me equivoco mal. Quiero decir que en un momento dado la música clásica con el flamenco más puro, ¿por qué no se podrían dar la mano? Se deberían dar la mano. Pero vámonos a este verano. Manuel, ¿de qué quieres hablar hoy en el Club del Verano? Hombre, yo quería hablar porque hoy quisiera centrarme un poco más en la entidad flamenca que estoy representando, que además este año nos ha concedido a través de unos convenios que tiene la Federación Local de Peña Flamenca con nuestra Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, pues todos los años, desde hace algunos, pues se le está adjudicando un viernes flamenco a 3 entidades flamencas, 3 peñas de Jerez. Y a una de ellas este año lo hicimos hace 3 años, creo, 4, y nos ha vuelto otra vez a tocar este año. Entonces tenemos la responsabilidad de llevar a escena pues uno de los viernes flamencos, concretamente el día 29 de julio, que como ya se ha dicho y mi antecesor aquí en este plató, Paco Cama, que será en los claustros de Santo Domingo. Las otras 2 entidades flamencas son la Peña de Tío José de Paula y la Peña Flamenca de las Buenas Gentes, que creo que es quien clausura, quien lo inicia será Tío José y el día 29 somos nosotros, correcto. Esas son las 3 entidades flamencas. Yo voy a hablar del espectáculo, de la propuesta que nosotros vamos a presentar en los claustros de Santo Domingo, como digo, el día 29. Nosotros vamos a traer una representación, creo que bastante significativa, de 3 generaciones de cante. En principio viene un cantaor con un prestigio consolidado y un cantaor que es un hombre que está respetado por todos los aficionados del flamenco en general, porque estamos hablando de el que se decía antiguamente su nombre Joselito de Lebrija y que desde hace unos años para acá es José Valencia. José Valencia, que es de Lebrija, entroncado con las familias más gitanas y cantaoras de Lebrija y de Utrera, con unas relaciones exquisitas aquí en Jerez de la Frontera desde hace muchísimos años. Se le aprecia y se le quiere muchísimo en Jerez en particular. Y la verdad que nosotros entendíamos de que era un personaje importante para darle prestigio al cartel. Entonces, como digo, viene José de Lebrija, viene Samuel Serrano, que es un cantador que recuerdo que la primera vez que lo escuché le tocaba a Paco Cepero y se hizo precisamente en una de las alas de los claustros de Santo Domingo, que presentaba a Paco Cepero una propuesta suya musical, y la verdad que fue la primera vez que escuché a Samuel Serrano cantar por seguirilla y me impactó que un chaval tan joven tuviera ese conocimiento y esa cadencia en el cante, ¿no? Y me gustó muchísimo. Y entonces, bueno, pues era una asignatura pendiente que teníamos en la entidad de Terremoto de quererlo traer, si no a nuestra entidad, si a algo que nosotros organizáramos. Esa es la causa fundamental de que venga Samuel Serrano, que ya está muy baqueteado, ya Samuel Serrano ya es un cantador que tiene las bases asentadas. Y ahora tenemos también en este trío de cantadores a un joven cantador jerezano, que comparte su carrera de derecho con el cante, que es Manuel de Cantarote. Recientemente, hará aproximadamente un año, grabó su primer disco, que se llamaba Transparencia, un disco que está teniendo bastante aceptación ya entre los jóvenes valores del flamenco, entre la gente joven que se acerca a las cosas aflamencadas y por supuesto también a las personas del flamenco tradicional. Hoy casi todos los cantadores procuran de acercarse. Tenemos el ejemplo de José Merced, ya lo hizo Camarón en su momento también. Entonces el cante propiamente dicho, el que lo siente y tiene capacidad de ejecutoria, eso lo va a tener siempre y siempre lo va a hacer. Ahora, si tiene también capacidad para manifestar otros registros musicales, ¿por qué se le va a coartar la posibilidad de que pueda exteriorizarlo, ¿no? Y eso es lo que hace además que se acerquen más gente al flamenco, que una vez que están dentro, sí pueden tener la libertad de seguir excusando lo tradicional, que lo de tradicional jamás se va a perder, porque el otro día
en Torremolinos hubo una fiesta de la bulería, la primera fiesta de la bulería de Torremolinos, con un 90% de cantadores de Jerez, y recuerdo que hacía tiempo que yo no escuchaba, que he visto un par de cortes que han puesto en el Facebook de Manuel Moneo, del Barullo, y bueno, salió cantando unos martinetes impresionantes. Mientras existan familias y los genes de la música se puedan y la música se pueda transmitir a través de los genes, yo creo que esto es infinito. El flamenco siempre va a existir. Siempre. En un día en el que hemos hablado de Mozart y de Tchaikovsky en tu sección de flamenco, ¿cómo no se va a perder esa forma de utilizar? Es que claro, cuando se dice flamenco fusión, hay más de uno que se pone como rígido y que no le gusta esa expresión. Pero bueno, es en definitiva el crecimiento, ¿no?, del arte flamenco. Es la manifestación de que el flamenco está vivo. Además, lo está engrandeciendo, porque ya te digo de que se sigue hablando de Manuel Torre. Fíjate que murió en el año 33. Y los aficionados flamencos siguen hablando de Manuel Torre, de Tomás Pavón, de la Niña de los Peines. Incluso hay algunos que todavía también hablan, porque hoy hay literatura suficiente de flamenco para hablar de Silverio, ¿no? Claro que hay una documentación gráfica y sonora que permite mantener esa estirpe, ¿no? Totalmente. Además se habla de Chacón, y hay fieles continuadores, ¿no? Como pasa con David Lago, ¿no? Y como pasa con muchísimos cantadores que están manteniendo la prueba, y además dentro de lo que es progresar musicalmente en el flamenco. Al hilo de lo que te estaba comentando antes, esos son los 3 cantadores que vamos a llevar en la Peña Terremoto, con un tocador que es el hijo que es Nonito Reyes, que es hijo de Antonio Reyes de Chiclana, y Manuel Jero. Son los 2 tocadores que le van a tocar a estos 3 cantadores. Y luego tenemos un cuadro de baile de una joven bailadora jerezana que yo particularmente me agrada de que hayamos contado con ella, ¿no? Porque esa es te lo comentaba la semana pasada, hay que darle la posibilidad a las personas que tienen afición, que tienen conocimiento y se ocupan y preocupan por trabajar en esto del flamenco y que reúnen las condiciones. Si no le damos el lugar adecuado para que puedan realizarse, pues flaco favor le hacemos precisamente al futuro del flamenco. Sin duda alguna. Y tú aquí... El nombre es Merci del Chícharo, ¿eh? Efectivamente. La de Cesarito, ni más ni menos. Por eso es importante que tú tengas esta voz aquí en el Club del Verano para visibilizar esa labor tan importante que hacéis. Manuel Moreno, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias. Hombre, por supuesto. Y la semana que viene, si quieres, podemos hablar de Beethoven. Sí. Y nos quedamos ahí. Tenemos más, después del cuadro de baile, perdona, porque cuando escuchen el programa va a decir, tío Manuel, ¿no me nombraste? Esto es muy cortito. Muy cortito. Hay un joven cantador, tan joven que lo que tiene son 9 o 10 años, que es para comérselo, que se llama Manuel Monge, que eso sí que va a hacer una revelación. Eso es algo increíble, con el conocimiento y parece un viejo, si lo viera detrás de una cortina es increíble que con esa edad se pueda amarrar los mazos como se lo amarra. Y luego vamos a tener también un artista invitado en el fin de fiesta, que es un socio de nuestra peña, nuestro vicepresidente, que es Juan Vargas Prado, ¿no? O sea que el cuadro va a estar compuesto en 4 personas que componen el cuadro de baile, estos 2 6 y 3 9 y 2 11. Vamos a subir al escenario a 11 artistas, todo buenísimo, y espero y deseo de que el público de Jerez se dé cita en ese habitáculo tan precioso que son los claustros de Santo Domingo. Un sitio ya las entradas están a la venta, en Villa Marta. Genial. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por recibirme otra vez aquí. Un placer hablar contigo de flamenco y de lo que no es flamenco. Por supuesto. Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, al menos por hoy. Que nada, nos vamos a dar otro chapuzón aquí en la piscina de Arena Vilis, que está con un ambientazo magnífico, y volveremos con más cosas. Muchísimas gracias.